Ahora lo dicho, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, volvemos a recibir aquí en La Mañana en Camino. Me parece que vía Zoom por primera vez al periodista, escritor, investigador, docente Samuel Blixen. Buen día y bienvenido, Samuel. Buen día y muchas gracias por la invitación. Hubiera deseado estar ahí como he estado otras veces, no me ha sido posible. Bueno, pero por lo menos puedo compartir con tu audiencia a través del Zoom, ¿no? Que Exacto. te voy a decir que me tiene bastante harto porque durante la pandemia estuvimos dando clases por Zoom y era horrible. Igual fue la forma que conseguimos todos de algún modo, ¿no? Claro, exactamente, por supuesto. Quiero hacer hincapié en la portada del último número del semanario Brecha, semanario en el que trabajás. ¿Hace cuánto tiempo ya? Desde el 85. Ah, sos miembro fundador. No, no soy miembro fundador. Es decir, empecé con el primer número, pero no estuve en el equipo de los fundadores. O Pero sea, siempre has, después pero me siempre has identifiqué estado. totalmente, ¿eh? Pero siempre has estado desde el número uno. Desde el número uno, exactamente. Sí, Ah, sí. y eso no te vuelve fundador. No, no sé por qué. No No, entiendo porque los la fundadores distinción. se reunieron antes Ah, para ok. crear Ok, ok. O Ah, sea, te voy a decir, para que tengas idea, yo no fui de aquellos que entre todos pusieron $25.000 para sacar el semanario. Con $25.000 se montó todo el semanario. Hoy sería imposible. claro. Hoy sería imposible. ¿Y alguna vez hicieron 25. el cálculo de, al día de hoy, de cuánto dinero estamos hablando? No, probablemente sea un poco más, pero te quiero decir, lo que contaban los compañeros era que había sido casi un milagro, es decir, con muy poco dinero fue posible sacar el semanario, ¿no? Y bueno, lo resolvieron entre ellos, ¿no? Aquellos que venían de marcha, otros que se habían conocido en el exilio, y bueno, y con eso lo hicieron. Yo no estuve en ese grupo, pero Chiflet me invitó inmediatamente a participar. Y entonces participé desde el primer día. Titula Brecha en su último número. Brecha accedió a un documento que expone la grave crisis entre los militares y el primer gobierno del Frente Amplio. El título es Secretos en reunión y agrega las actas del Tribunal de Honor de 2006 al excomandante en jefe del ejército Ángel Bertolotti confirman los enfrentamientos en la interna de las Fuerzas Armadas a raíz de los intentos de obtener información sobre el paradero de los desaparecidos. Los principales mandos del ejército cruzan acusaciones sobre desacatos, amenazas, de golpe de Estado, un secuestro y planes para asesinar al presidente. En aquella época, Tabaré Vázquez, ¿verdad? Ningún presunto delito fue puesto en conocimiento de la justicia. Y agrega la portada de Brecha, frente al hostigamiento de sus camaradas, Bertolotti dijo que se vio obligado a obedecer al mando civil en contra de su propio criterio, razón por la cual fue calificado de traidor, mentiroso y comunista. Y en el colgado de la nota, en el cuerpo del semanario, en la página 9, un tribunal de honor al excomandante en jefe del ejército Bertolotti, de 2006 hasta ahora no divulgado, revela los pormenores de la crisis que el entonces flamante presidente Vázquez debió enfrentar en su intento de solucionar la cuestión de los derechos humanos. El título, Gorilas en la niebla. Bueno, arranquemos porque de pronto mucha gente lee esto algunos años después y parece como que estuviéramos hablando de De ficción pura. 1973. Claro, ¿de qué estamos hablando, no? Y sin No, no, embargo, ocurrió es hace terrible. 23 segundos de la historia. Exacto. Mirá, lo primero que hay que decir, este fue un documento que nosotros solicitamos al Ministerio de Defensa en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo hicimos a través del grupo de investigación que tenemos en la Facultad de Comunicación y de Información y Comunicación, que se llama Cruzar, un proyecto sobre archivos militares. Y la verdad es que cada vez que pedimos un documento, en general, nos lo dan. Y eso es una actitud que hay que señalar porque el ministro, es decir, no tiene una actitud restrictiva. No digo que sea completamente abierto, hay documentos que nosotros hemos pedido y todavía no los conseguimos, pero en general solicitamos los documentos y el ministerio los da. Entonces,
en ese gesto de estar buscando, de ver qué es lo que trae cada uno de esos documentos, hemos encontrado cosas impresionantes. Entre ellas esta. ¿Por qué? Porque está demostrando que hubo, a mi juicio, una situación muy parecida a la, si no más grave, a la que soportó Sanguinetti cuando el general Medina guardó las citaciones de militares en su caja fuerte. O sea, eso generó una crisis que en aquel entonces los partidos políticos lo resolvieron con la ley de caducidad. En este caso, la política de Tabaré Vázquez superó esa situación, pero que al comandante en jefe del ejército le digan que es comunista, mentiroso y traidor, ¿no? Es durísimo. Bueno, que se lo digan sus propios camaradas. Claro, exactamente. Y ahí hay una cosa muy interesante de Bertolotti, que yo creo que también hay que rescatar, y es que él, independientemente de que estaba enfrentado a la mayoría de los generales, que le manifestaban abiertamente que no estaban de acuerdo con la política que llevaba, él sostuvo que como comandante jefe tenía que obedecer al mando superior. Y el mando superior es el presidente de la República junto con el ministro de Defensa. O sea que ahí Bertolotti, de alguna manera, está reivindicando lo que es la verticalidad del ejército. Y si en todo caso dicen, bueno, todos los demás tienen que obedecer al comandante jefe, el comandante jefe tiene que obedecer al presidente. Y esa es por primera vez que en los hechos se da ese acatamiento, ¿no? En el caso de Medina, en el 86, no fue así. Claro. Es decir, y entonces el gobierno tuvo que buscar una forma. O sea que me parece muy interesante la actitud de Bertolotti. Bien, igual, de todas maneras, aunque para vos naturalmente, Samuel, implique llover sobre mojado, me gustaría que rehiciéramos la historia, rehiciéramos el cuentito. Esto tiene que ver con que la izquierda llega por primera vez al gobierno de la República y naturalmente entre su mandato histórico, filosófico, ideológico, es levantar las banderas de, lo digo así a grosso modo, verdad y justicia, con especial énfasis en qué pasó con los detenidos desaparecidos, ¿verdad? Claro, ahí yo te diría que todo el trasfondo de esto es, de alguna manera, una política desconocida o parcialmente desconocida de Tabaré Vázquez y de Gonzalo Fernández. No creo que la ministra Susana Berruti hubiera estado en el núcleo duro de los que llevaron adelante esta política. Creo que estuvo por el costado, pero esa política, de alguna manera, que no se conocía o no se ha admitido, contravenía las expresiones públicas del Frente Amplio con respecto a los derechos humanos. A ver, recordemos qué era lo que decía el Frente Amplio y cuál era la política que Vázquez Fernández, digámoslo así, claro, le estaban proponiendo a los militares. No, es decir, la política del Frente era genérica, que había que defender los derechos humanos, investigar, lo dijo en el 86 cuando la ley de caducidad, ¿no? Y que había que encontrar a los desaparecidos. Y la postura del Frente era de alguna manera resolver el problema de la ley de caducidad que impedía que la justicia actuara. Eso era públicamente. Ahora, cuando gana Tabaré en febrero, y después del 1 de febrero que asume Bertolotti, él llama a Bertolotti siendo presidente electo todavía, y le dice que él quiere resolver el problema de los derechos humanos y que eso se remite exclusivamente a resolver el problema de la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz y la desaparición de María Claudia García de Hellman. Y le dice, yo quiero encontrar los cuerpos, en el caso de María Claudia, pero no quiero nombres. Eso, de alguna manera, es una directiva diferente a la que se exponía públicamente. Es decir, si se buscaba verdad y justicia, para hacer justicia tenés que conocer los nombres de las personas que eran responsables. Entonces, él le plantea esa situación a Bertolotti que implica salir a buscar la información de forma reservada y trasladarla para encontrar los restos de María Claudia. Pero
lo dice después el propio Tabaré Vázquez en una reunión con la Junta de Comandantes, la Junta de Generales, perdón, donde él dice que él no quiere llevar a nadie preso. Lo que quiere es resolver el problema de los desaparecidos y escribir un libro sobre la base de lo que había hecho la Comisión para la Paz y liquidar el problema. Entonces, lo que decía Gonzalo Fernández en las reuniones que tuvo con una cantidad de militares es que había una presión del gobierno argentino por el tema de María Claudia. Entonces, había como una necesidad de política exterior de resolver el problema de María Claudia. Y no se habla de los otros desaparecidos. A ver, vayamos por parte. Sí. Bueno, primero que hay que establecer el inexorable vaso comunicante que tiene a Gonzalo Fernández, que había integrado la Comisión por la Paz, citada por Jorge Valle. Exacto. Lo que de alguna manera, y hombre muy cercano al presidente Vázquez, sí, lo que de alguna manera lo colocaba casi como una posición de privilegio, porque ya tenía esa trazabilidad, esa historia, con toda la información, con todos los contactos, y de alguna manera con la confianza que para unos y otros esta figura política ofrecía. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Más o menos bien, porque en realidad los militares, que no se sabe quiénes, dieron información en la Comisión para la Paz, eran repudiados por sus colegas. Así como a Bertolotti se le dijo traidor, a ellos también, porque la postura de las Fuerzas Armadas es el silencio absoluto, no se dice absolutamente nada. Y algunos militares fueron a la Comisión para la Paz y contaron algunas cosas. De todas formas, tu enfoque es correcto, porque había una relación con Gonzalo Fernández, y Gonzalo Fernández la explotó de una forma muy hábil, tuvo varias reuniones con todos ellos. Cuando digo todos ellos, digo Gilberto Vázquez, Gavazo, el núcleo de los más responsables o más comprometidos en la violación de los derechos humanos. Y ellos, en definitiva, negociaron con Gonzalo Fernández y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? No en este tribunal, sino en el de Gilberto Vázquez hay una explicación muy interesante, y es que Gonzalo Fernández decía que si se encontraban los restos de María Claudia se podía resolver el asunto, y que la forma de resolverlo era impulsar el criterio de que los delitos ya habían caducado. Una postura que a veces la Suprema Corte de Justicia en ciertos momentos la sostuvo y en otros no, porque decía que eran delitos de lesa humanidad y que por lo tanto no prescribían. Pero da la sensación de que Gonzalo Fernández, que es un penalista, les prometía a los militares que si daban la información, ellos impulsaban esa solución y por lo tanto no iban a nadie preso. O sea que acá me parece que es necesario hacer una pausa para que la gente vaya entendiendo. Sí. Desde la perspectiva de obtener, a propósito del pasado reciente y los delitos perpetrados por el terrorismo de Estado, de obtener entonces verdad y justicia, el presidente Tabaré Vázquez y su secretario, el doctor se me acaba de ir, Gonzalo Fernández, de alguna manera le dan a entender a los militares que ellos estaban dispuestos a rebajar en el objetivo de obtener verdad y justicia. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Pero totalmente. Es más, en el propio tribunal, en las actas del tribunal, resulta que, y lo explica Bertolotti diciendo eso fue una complicación, que desde la Argentina, en el momento que se estaba discutiendo eso de la Argentina, viene un pedido de extradición por el Plan Cóndor. Entonces, y era lo mismo. Entonces, ahí no saben qué hacer porque la justicia va a actuar. Entonces Bertolotti dice, estoy tratando de demorar a la justicia. Y se lo dice a los generales. Y los generales se empiezan a poner, sobre todo Córdoba, se empiezan a poner muy nerviosos. Y después, en una última reunión, va Bertolotti y les dice, no hay vuelta. Van a haber detenciones. Por lo tanto, me están pidiendo 4 cabezas de turco. Claro, porque, a ver, porque es terrible. Lo que a mí me cuesta entender es, bueno,
la cabeza de algunos militares, por ejemplo el aludido Córdoba en la nota, porque en Sí. realidad lo que le estaban dando era la oportunidad de Solucionar saldar todo. una deuda histórica gigantesca, Claro, pagando muy poquito por ella. exacto. Y sin embargo, ni aún en esas circunstancias, algunos de los militares Todos, acceden y entienden todos. que Bertolotti, que estaba oficiando, Era eh, traidor. era comunista por Y era eso. traidor, claro. Fíjate, pero hay otro antecedente muy interesante. En el comienzo del periodo de Sanguinetti, la doctora Adela Reta y el senador de la 99, ahora no me sale el nombre, pero no importa, Puede ser, este, bueno, que el propio después fue Batalla, vicepresidente, Batalla, Batalla. se reunieron y encontraron una fórmula para resolver que era también acotar la acción de la justicia a aquellos militares que hubieran cometido delitos aberrantes. Quiere decir que la mayoría de los quedaban fuera. Y eso no funcionó en el 85, no funcionó. Tenían acuerdo, o sea, el Frente y el Partido Colorado, y después Sanguinetti les dijo, no hubo caso. Ahora era todavía menos, eran 4. Y los militares dicen no, porque nuestra doctrina es que no va nadie preso, que no aceptamos nada, que no damos ninguna información, y eso es una doctrina que viene de cierto. Y mirá lo que dice Bertolotti. Dice, sí, está bien, esa doctrina se mantuvo. ¿Por qué? Porque los comandantes en jefe, antes que yo, todos tuvieron gobiernos que de alguna manera aplicaron a rajatabla la ley de caducidad y estuvieron de acuerdo con la política de los militares. Entonces no había conflicto, no había crisis. Dice, pero yo soy el primero que estoy con un gobierno de izquierda. No obstante, ese gobierno de izquierda trató de resolver el problema de una forma que no lo podía admitir públicamente y al final fracasó. Por eso es que Gilberto Vázquez escapó. Porque Del hospital Gilberto Vázquez, militar. claro, porque él estaba de alguna manera, no preso, sino en una situación muy ambigua en la región militar número 1 con todos aquellos que la justicia argentina los solicitaba. Y entonces lo que el gobierno hizo fue hacer que la policía no los detuviera en forma administrativa para procesar la extradición. O sea, asumieron un compromiso de que quedaban en la región militar número 1 a espera de lo que pasara. Pero Cuando va acá Bertolotti, sí, continúa. sí, cuando va Bertolotti y les dice no hay remedio, tenemos que entregar a 4, Gilberto Vázquez dice que está enfermo, va al hospital militar y de ahí se escapa. Porque O sea, acá hay que agregar otra cosa, porque a la propuesta Vázquez Fernández, que repito, era una propuesta que rebajaba mucho el planteamiento histórico del Frente Amplio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre eso, en un minuto, pero antes. Sí. A ese planteamiento, que, repito, una vez más, le resultaba en una especie de, llamémosle, negociación muy favorable para muchos de los perpetradores de violación de derechos humanos, porque claro, de una lista que puede ascender a, no sé, centenares, qué sé yo, no sé. Sí, 200 por lo menos. Se arreglaba con solo 4. Claro, exactamente. Pero además a eso caía en el escenario otro asunto, que era la extradición, porque además eran delincuentes que hicieron delitos y terrorismo de Estado en distintas fronteras. En otros países, claro. Por lo tanto, caía la extradición de Buenos Aires, de Argentina, y la situación de esos mismos militares en Argentina definitivamente iba a ser peor que en Uruguay. Lo dicen, mirá, yo no pude escribirlo, pero en la discusión de Bertolotti con estos militares que estaban siendo solicitados por Argentina, el Valls les dice, voy a averiguar cuáles son las condiciones en Argentina. Y le dijeron, en Villa Devoto es terrible. Entonces dice, la única solución es que ustedes sean procesados aquí por una causa uruguaya, que era la de Soba. Por una causa uruguaya en una cárcel especial, especialmente. Una cárcel especial, etcétera, exactamente. O sea, con todas las. Incluso le plantean, ¿y podemos vivir con nuestros familiares?
y les dice, no, a tanto no podemos llegar. O sea, y eso era buscando la solución. Cuando al final se dan cuenta de que sí o sí van a ir 4 presos, que era lo que pedía el gobierno, dicen que no. Dicen Bien. que no, y bueno, y se aguantan hasta ahora, ¿no? Acá me gustaría llegar al famoso episodio que todos los vimos por televisión en vivo, en el que Bertolotti, engañado en su buena fe, entiendo yo, le dice a Macarena, aquí abajo está enterrada tu madre. Claro, claro. ¿Qué es lo que explica ese terrible hecho? ¿Le cantaron mal de gusto o...? Claro. Es decir, o sea, él tenía el compromiso con la orden del presidente. Vamos a decir el compromiso. La orden del presidente de conseguir la información dónde estaba Macarena enterrada. María Claudia. Y resulta que hay diferencias y todo lo demás, pero 2 generales son los que están, junto con Bertolotti, conversando con aquellos que podían tener la información. Sobre todo con el ex capitán Araba, que es capitán porque estaba en reforma por delitos que había cometido. Pero él fue uno de los que llevó a María Claudia al 14 de Infantería y estuvo ahí cuando la enterraron. O sea que él sabe exactamente el lugar y cómo fue. A él, en algún momento se pensó que lo podían secuestrar para obtener la información, porque él la tiene, la información. Entonces, ¿quiénes podían haber secuestrado? ¿Pero quiénes? No, tiene que ser el gobierno. Tiene que ser el gobierno, es decir, porque los militares no estaban dispuestos. O sea, eso es lo que manejaban los militares. Eso es lo que manejó Bertolotti, lo que aparece lo que Juan, a ver si me sale Santiago, y Juan Pomoli denuncia. Juan Pomoli denuncia que él, no dice quién, pero dice, yo tengo la información de que habían planeado secuestrar a Araba. Pero el gobierno de la República iba a secuestrar a un militar. Y supongo que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, porque la policía o parapoliciales, no tengo claro, ¿no? Pero justamente, pará, acá necesito entender algo. Los Estados de Derecho obtienen su información usando la norma y la ley y la inteligencia, cosa que no se ha usado la inteligencia para resolver estos crímenes, ¿no? Pero tú fíjate una cosa. Hay una afirmación famosa del Eleuterio Fernández Huidobro que dice, bueno, yo no tengo la información porque ¿qué quieren? Que los torturen. Como diciendo, están empeñados en no dar la información. La única forma es torturarlo. En este caso, tú puedes decir, la única forma era esa, secuestrarlo y presionarlo para que diera la información. O sea, es terrible, ¿verdad? Eso está en el ambiente militar. Yo no tengo información de cómo se hubiera procesado. Simplemente es Juan Pomoli, coronel, y su hermano, el general Santiago Pomoli, que afirman eso frente a 3 generales, a 3 tenientes generales, en el tribunal. Y dicen eso y lo denuncian. Y entonces, por eso es que lo acusan también a Bertolotti de traidor, aunque, digamos, no dan los elementos, por lo menos explícitos, de que Bertolotti estuviera involucrado en ese plan. ¿Y cuándo este supuesto pacto, cuándo cae? Porque en definitiva cae, porque más militares terminan yendo presos fuera del proyecto inicial, pero sin embargo María Claudia sigue sin aparecer. Claro, siguen sin aparecer María Claudia, siguen sin aparecer una cantidad, muchos del Partido Comunista sobre todo. No, menciono solo a María Claudia porque se supone que era en la negociación. Claro. Bueno, para terminar lo que tú preguntabas. Fíjate que ellos en un momento, uno de los generales dice, fue una caminata ósea. Sí. Y lo plantea como un desprestigio para el gobierno. Dice que iba Bertolotti, Macarena, y iba también un argentino, Dualde, el secretario de Derechos Humanos del gobierno argentino. Entonces dice, y no lo pueden admitir eso, para señalar dónde estaba María Claudia. La información la da alguien, y es falsa, y esa información la transmiten el general Díaz y el general Barnett a Bertolotti. Y Bertolotti se lo transmite al gobierno.
Y entonces Tabaré Vázquez dice, hay un 99% de posibilidades de que aparezcan los restos de María Claudia. Y después va Bertolotti en el 14 de Infantería a señalar el lugar, y no estaba. O sea, la información que recibió era falsa. Lo interesante de esto, para ver cuál era la situación, un comandante en jefe al que le mienten, en cualquier circunstancia toma medidas, aplica castigos, y acá no pasó nada. Y el presidente de la República también quedó en evidencia y no tomó ninguna medida. O sea, eso te da una idea de la debilidad intrínseca que había, ¿no? Es decir, no era posible imponerse a esa postura de los generales y de los militares que no querían dar ninguna información ni que estaban incluso a tomarle el pelo al gobierno, dando una información falsa. Esto, por otra parte, una vez más deja en claro, de acuerdo a las deducciones que uno saca de este tribunal y de esa lógica, que si no se ha dado hasta el momento la información, no es como cada tanto se dice, porque ya nadie se sabe, porque alguno murió, porque eso no se conocía, es porque hay una actitud Claro que definida sí. de silencio, de omertá. Corporativa, claro, corporativa. Es decir, si tú te pones a razonar, porque tú podrías decir, bueno, no, hay algunos, los que sabían murieron, ya no hay nadie que lo sepa, tenemos que sospechar de que nadie comentó nada, ¿verdad? Y que por lo tanto la información murió, o sea, desapareció con los que murieron. No es así. No es así porque no funciona así el secreto. Lo conocen millones, te diría. Hay en el expediente, en el Tribunal de Honor de Gabazo, se revela cómo todo el mundo sabe y sobre todo cuál es el mecanismo del poder en el ejército que hace que nadie haga nada por las suyas. Te voy a decir, por ejemplo, en uno de los tribunales dice que Rodríguez Burati junto con Arab y no me acuerdo quién más, se la llevan a María Claudia al 14 de Infantería. Entran al predio de Infantería. Nadie los detiene. Llegan a un determinado lugar y hacen un pozo. La matan ahí. ¿Sí? ¿Correcto? Todo eso ocurre sin que el comandante del batallón sepa que le entra gente con un auto, andan a los tiros, hacen un enterramiento y él no se entera el comandante de guardia, no se enteran los oficiales, por supuesto que están todos enterados, y además hay autorización para eso. Y previamente Rodríguez Urati ha llamado al general, en ese momento era teniente coronel, el jefe del batallón 14, Mario Aguerrondo, y le dice, voy a llevar esto. Y Aguerrondo dice, bueno, yo tomo las medidas para que te dejen entrar. Esa es la verdad. Entonces, cuando ocurre una cosa así, tú ves que ese secreto está muy difuminado. Sin embargo, hay un silencio total. Vamos a una brevísima pausa, Samuel. Brevísima. Y al regreso quiero que me cuentes dos asuntos de las tantos que podríamos estar hablando, ¿verdad? Primero, ¿qué es eso de un plan para matar al presidente Vázquez? Y segundo, ¿dónde queda desde el punto de vista histórico la figura entonces de Tabaré con relación a este tema? Correcto. Porque me parece que es algo que también la ciudadanía es un conjunto y las personas que se identifican con la izquierda del Frente Amplio merecen saber y merecen preguntarse, ¿no? ¿Cómo no? De acuerdo. Estamos con Samuel Blixen, estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la mañana en camino, último tramo por hoy, de la charla con Samuel Blixen, a propósito de esta investigación que se publicó en el último número de Brecha. Ustedes pueden acceder, bueno, yendo al kiosco y comprando el ejemplar, o también suscribiéndose al semanario donde pueden tener esta información. Tribunal de Honor contra Bertolotti revela grave crisis militar en el primer año de gobierno de Vázquez. Un tribunal de honor al excomandante en jefe del ejército Ángel Bertolotti del año 2006, hasta ahora no divulgado, revela pormenores de una crisis que el entonces flamante presidente Tabaré Vázquez debió enfrentar en su intento de solucionar, entre comillas,
la cuestión de los derechos humanos. Y te dejaba como dos elementos finales antes de la pausa para darle cierre a la nota del día de hoy, aún siendo explícito que nos quedan muchas cosas pendientes. Primero, en la nota se desliza de un supuesto plan o idea para asesinar al presidente Vázquez. ¿De qué va eso? Y segundo, bueno, después de todo, Vázquez con Fernández le propusieron a altas esferas militares una solución, entre comillas, a propósito de derechos humanos, una solución que no contaba, uno puede presumir, ni con el beneplácito de todo el frente en general, ni hablar con las organizaciones de derechos humanos, y ni madres, ni familiares, ni yo diría buena parte del público. Bueno, en fin, la palabra es tuya. Mirá, muy cortito sobre el plan. Ese plan, según el expediente del Tribunal de Honor a Bertolotti, surge por una información que manda un militar a los servicios de inteligencia, diciendo que en una chacra de Canelones, de Canelón Grande, se hacían reuniones y que se entrenaba gente, y que el objetivo, según esa fuente, era atentar contra el presidente, incluso con un vehículo lleno de explosivos o con una avioneta. Una motoneta o una avioneta. Claro, exacto. Entonces, perdón, Samuel, suena igual un poco delirante, porque de una motoneta nos pasamos a una avioneta. Sí, no sé. Yo no sé, dice avioneta, porque para mí era una camioneta, pero no importa. A los efectos por supuesto que es medio delirante, pero el tema, y es lo importante, es que inteligencia lo investigó y estuvo haciendo relevamiento de la chacra hasta que al final descubrieron cuál era la chacra. Y la chacra pertenecía al general Villar. Y entonces ahí, como se destapa la cosa en esa tan confusa relación de Bertolotti con sus colegas, con sus pares, le pide perdón, como diciendo, era usted, entonces no. Pero hay toda una investigación de inteligencia. Entonces, vos no sabés cuánto de delirante podía ser eso, pero sí es un elemento que estaba dentro de esa situación. O sea, lo mismo que lo de Arau. Cuando tú decís lo de Arau, también puede ser delirante. Bueno, pero los tipos tenían delirios también. Y si vos ves en la dictadura, algunos delirios los llevaron a la práctica. Entonces vos decís, fíjate, por ejemplo, en el otro expediente del Tribunal de Honor, del que se escapó de la... No me sale el nombre, perdón. El que se escapó del hospital militar. Vázquez. Vázquez dice que en 1989 la Junta de Generales le propuso hacer atentados contra Cores, contra 3. ¿Por qué? Porque tenían el dato de que iban a haber atentados contra militares. Y entonces le dicen, usted tiene que hacer atentados contra Cores, no me acuerdo quién era el otro, ¿viste? Pero una cosa increíble. Y lo está diciendo en un tribunal. Sin embargo, nadie investiga. ¿Es cierto o no es cierto que hubo una orden de esa? Y él lo decía. Ahora está muerto, pero cuando lo dijo, y vivió mucho tiempo como para que vos dijeras, bueno, ese expediente ha llegado a presidencia, y al llegar a presidencia, en el 2007, tendrían que haber hecho algo. Estaba hablando de cosas de 1999, pero pues, todas las denuncias que hay sobre delitos o planes delictivos no fueron investigados. Porque mucho más sano sería decir, bueno, acá hay un militar que dice que iban a secuestrar a Arau. Investigamos y eso es completamente falso. Es un invento de fulano, nunca existió. Entonces, a eso voy, que me parece que, por eso digo que de algún modo es, desde mi perspectiva y a lo mejor con cierta ingenuidad, lo admito y estás en todo tu derecho de otorgarme el premio al ingenuo de la semana. Pero yo digo que decir en cualquier investigación que el Estado tiene que llevar adelante
sobre cualquier delito, sobre cualquier crimen, sobre cualquier salida de la norma, desde un lavado de activos hasta un asesinato, desde un secuestro hasta un defalco bancario, ¿de acuerdo? Decir que o bien el responsable, el criminal, el delincuente confiesa, o bien tenemos que torturarlo para que confiese, me parece que nos ofende. Hay otras formas que los estados tienen para averiguar las informaciones de las cosas. Por ¿Sí o no? supuesto, el Estado tiene las facultades para hacerlo. Ahora tú fíjate. Pero perdón, porque acá me parece algo clave incluso para generaciones más jóvenes. Se nos ha hecho creer durante decenas de años que los conceptos, los crímenes del terrorismo del Estado, que no prescriben, que son delitos ni siquiera a las víctimas, ni siquiera al pueblo oriental, que son crímenes a la humanidad, ¿de acuerdo? Claro. Los crímenes, muchos de ellos, aún permanecen impunes porque los responsables, los criminales, no han abierto la boca. Pero, claro. Y como entonces el Estado no puede, obviamente, no puede, hacer lo que claro. ellos hicieron, violar derechos humanos para obtener información. Pero eso nos ofende porque el Estado tiene otros mecanismos para llegar y para investigar, ¿o no? Sin duda que tiene los mecanismos. Alejandro. Pero nunca los ha activado, ni por derecha ni por izquierda. No, porque no hay voluntad política. Te tenés que preguntar por qué no hay voluntad política en la izquierda. Y entonces, esa es una cosa que hay que estudiarla. No se sentían seguros, tenían miedo, pensaban de que podía desembocar en una crisis institucional, no lo sé. O la otra hipótesis, si nosotros empezamos a averiguar qué es lo que saben los militares, podían surgir información que también enchastrara a la izquierda. Entonces, en cualquiera de los casos, lo que tú planteas me parece fantástico. O sea, el Estado tiene la posibilidad y tiene el deber. Por eso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado a averiguar qué fue lo que pasó con María Clara. Claro. ¿Comprendés? O sea, obliga. No tiene marines para mandar, pero te está diciendo, usted está incumpliendo una norma internacional. Entonces, eso es otro capítulo, es decir, ¿por qué la izquierda no lo hizo? Y bueno, y para terminar, me gustaría tu reflexión sobre ese asunto que quedó enunciado antes de la tanda, y es, pero entonces, se puede decir que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, con lo emblemático, y con razón sobrada, que para el Uruguay en general y para la izquierda en particular significa, estaba dispuesto entonces a salirse de ese trillo histórico, negociar una verdad y justicia muy acotada, muy a medias, a los efectos de llegar a cierta paz institucional y emocional? Yo creo que sí, es decir, creo que perfectamente calza dentro de la personalidad de Tabaré Vázquez y de su postura, que él podía sentirse con derecho a hacer eso. Lo que no podía era comunicarlo abiertamente, en forma completamente transparente. Si él salía a decir, miren, yo quiero meter en cana a los que mataron a María Claudia, entre otras cosas porque me lo reclama la Argentina, y en ese momento había un problema con Argentina por la energía y todo lo demás, si explica eso, es decir, va a tener una opinión en contra muy grande, quizá mayoritaria, ¿verdad? Y grandes líos dentro del frente. Entonces, él no lo publicitó, no lo transparentó, pero sin duda fue eso todo lo que hizo siempre. Pero además, en todas estas historias hay luces y sombras. Hay una de cal y una de arena, porque por otro lado, fue él el que desarchivó una cantidad de expedientes. Claro. Entonces vos decís, fantástico, desarchivó expedientes, o sea que la justicia puede ahora investigar. Claro, no le dio a la justicia los elementos para poder investigar. Por ejemplo, cuando el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, no les daba la información, él no echó al ministro. Y dijo, pongo otro porque usted tiene que darle la información. Entonces, es una historia muy complicada de luces y sombras, de ambigüedades y de decisiones
que yo te las regalo. Claro, claro, claro. No, 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 no. Pero es así, ese es el asunto. Lo que pasa que a mí me parece, Samuel, estimado Samuel, que creo, y pensando en los más jóvenes, ¿verdad? Que las lógicas para abordar estos temas, repito, cuando es el Estado el que comete el crimen, la peor lógica que podemos abordar es la lógica de la política partidaria, porque antes tenemos que abordarlo desde la lógica de la humanidad, de la lógica de los delitos de lesa humanidad, del funcionamiento democrático de y la ciudadanía. republicano. Exactamente, exactamente, porque si no, siempre lo vamos a acotar la discusión y la vamos a empobrecer, ¿no es cierto? Exacto. Yo Y creo que esto tiene una ventaja, y es que no se están haciendo juicios de Nuremberg a Tabaré Vázquez, ya te digo, es decir, habrán otros que empiecen a analizar el porqué de esas cuestiones, y ahora lo único que sabemos es que pasaron así las cosas. Pero esto tiene un sentido, y es que de alguna manera tú vas eliminando los silencios que el poder ha instalado. O sea, cuando yo digo los silencios, quiero decir, ¿por qué no sabemos lo de los derechos humanos? De las desapariciones, porque el Estado impuso el silencio, a través de los militares, etc. El poder militar, o el poder económico, o el poder político, instala silencios en la historia, en el relato de la historia, que hace que los relatos sean incongruentes. Y nosotros no conocemos la historia, nosotros conocemos el relato de la historia. Cuando yo escribo en Brecha, de alguna manera estoy muy humildemente tratando de aportar elementos para contribuir a ese relato de la historia. La historia es otra cosa, la historia pasó. ¿Qué es lo que sabemos de lo que pasó? Ahí está el relato. Y entonces el relato está teñido por los silencios del poder. Y cada vez hay más silencios. Y de alguna manera, desde abajo, lo que tenemos que hacer es tratar de romper esos silencios. Y en ese sentido, no es una política militante y partidaria, simplemente de alguna manera un compromiso con la verdad, y nada más. bien. Bueno, te mando un abrazo grande, Samuel. Gracias por el tiempo. Querido, yo también te agradezco a ti por poder hablar, y te vuelvo a pedir disculpas por no haber estado ahí contigo. ¿Sí? Bueno, ya le encontraremos la vuelta. ¿Cómo no? Abrazo fuerte. Gracias, Samuel. Un abrazo, hasta luego.